Tardes. Guillermo Masche, ¿estoy diciendo bien? Masche. Perfecto, buenos días a todos y todas. De la UNR, bienvenido, buenos días, muchas gracias. Y me estaría faltando, a ver si ya ingresó Eliana Reinaldo. No la veo, al igual que Gisela Montecchiari, Jorge Zárate. No los veo. Disculpa, te Sí. quería comentar sobre Eliana Reinaldo. Se Sí. le superpuso con otra mesa. Ok. Así que va a participar en otra mesa. Y Gisela Montecchiari está a punto de ingresar. Perfecto, buenísimo, bárbaro, gracias. No, por favor. Jorge Zárate, no lo veo todavía. Y Mariela Lucero, tampoco la veo. Bueno. Vos me dirás, Rocío, si andas por ahí, cuando comenzamos. Esperamos 2 minutitos más todavía, ¿verdad? Esperamos Sí, y como 35. usted quiere. Sí, si no, podemos ir comenzando con quienes se encuentran. No sé si están quienes deberían empezar. Y lo que sí les pido a todos que por favor vía chat pongan nombre, apellido y universidad a la que pertenecen para poder registrar la asistencia. Bien, ahí vi que ingresó a la reunión Gisela Montecchiari, así que bienvenida. Jorge Zárate también vi que ingresó, bienvenido. Y me faltaría Mariela Lucero, que creo que es la única que hasta ahora no ha ingresado. Bueno, como todos saben, son muchos expositores, por lo cual tiene 5 minutos cada uno para dar su presentación. Aprendizajes en pandemia, el tema que nos convoca. Podríamos hablar horas y horas cada uno de nosotros sobre esto, calculo. Así que va a ser un terrible desafío poder hacer una síntesis muy breve de 5 minutitos. Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Tengo el gran desafío de coordinar esta actividad, pero va a ser un gusto seguramente escuchar cada una de sus elaboraciones y luego de ello abrimos a un espacio de intercambio y de conversación, si los tiempos nos juegan a favor. Así que sin más, arrancamos entonces con Analía Rigoli. ¿Sí? Analía, ¿está por ahí? Bueno, bienvenida Analía, si querés podés presentarte y presentar tu actividad, va a ser un gusto escucharte. Buenos días y bienvenida. Bueno, gracias Gustavo, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Analía Rigoli, yo soy licenciada en Psicología, egresada de UADER, en donde hoy me desempeño en esta cátedra puntualmente de PPS como auxiliar docente, y la PPS es en opción Grupo, Organización, Institución y Comunidad. Bueno, el desafío es un gran desafío en 5 minutos, así que me hice como un ayuda a memoria para ir lo más esquemáticamente posible. Bien, en primer lugar comentarles que desde nuestra PPS, desde el primer momento que empezó este ASPO, este aislamiento social preventivo y obligatorio que nos impedía encontrarnos personalmente con las y los estudiantes, siempre tuvimos en claro que queríamos que ellas y ellos puedan hacer un acercamiento al campo. ¿De qué manera? Era una gran incógnita. Pero eso lo teníamos muy en claro, con mucha incertidumbre empezamos a hacernos las primeras preguntas, por ejemplo, cómo iba a hacer ir al campo, cuando todavía se pensaba que en el segundo cuatrimestre iba a haber algo de presencialidad. Y cuando nos íbamos acercando al fin del primer cuatrimestre, empezó ya la cuestión de, bueno, ¿cómo será este campo? Ya no es más campo presencial, ya no hay que ir a poner el cuerpo. Entonces, bueno, varias preguntas que seguramente a muchos y a muchas los habrán interrogado, empezaron a traer ideas, ¿no? Estas primeras preguntas empezaron a surgir algunas ideas, y empezamos a ver
lo posible, que bueno, que con esa idea me gustaría cerrar. Nuestro encuadre es fundamentalmente grupal, con lo cual era nuestra idea que se puedan hacer estas prácticas, sea como fueran, en grupos, sosteniendo el espacio del horario y el día de la cátedra, como el horario donde, bueno, al principio eran hojas de ruta con algún que otro PDF, un video, una entrevista radial o encuentros sincrónicos con nosotras desde la cátedra, que me olvidé de mencionar, que está coordinada por la licenciada en Psicología Lucrecia Cerini. También contamos con la comunicadora social Paola Barzola, y la licenciada en Psicología Mariana Churrarín. Y contamos con 2 estudiantes que han sido también de mucha colaboración en este contexto, que son Esperanza Martínez y Luján Ormaiztegui, prontas a egresar. Así que empezamos a pensar desde aquellas preguntas con qué recursos contábamos para abordar algo de esto que queríamos que las y los estudiantes tengan la oportunidad de realizar. Recursos tecnológicos, bibliográficos, entrevistas, documentales, muchísima creatividad y salirnos de la zona de confort, de lo que nosotras pensábamos que tenía que ser una práctica o de lo que conocíamos hasta el momento como una práctica profesional supervisada. Siempre apuntando a conectar con el contexto en el que estábamos, trayendo temas de actualidad conectados con los contenidos de nuestra PPS. Y así empezamos a pedirles a los referentes de algunos centros de práctica que se quisieron sumar a esta iniciativa, con los que ya veníamos trabajando otros años, que nos hagan audios o videos contándonos qué estaban haciendo en este contexto del ASPO, y lo fuimos compartiendo con las estudiantes. Y así fue que hacia el segundo cuatrimestre, cuando ya fue una realidad lo de la no vuelta a la presencialidad, nos animamos a pensar en una posible práctica remota o virtual. Hablamos de nuevo con los referentes de los centros de práctica con los que contábamos, y quienes estuvieron de acuerdo, nos echamos a andar y empezamos a pensar estas posibilidades. Algunos centros de práctica proponían ellos mismos qué les interesaba trabajar, porque también fue una pregunta que hicimos: ¿qué necesitan en este momento? ¿En qué puede ayudar o colaborar un estudiante avanzado de la licenciatura en psicología? Y con otros fuimos construyéndola directamente a la posibilidad de intervención o un pasaje al menos por estas organizaciones. Y las estudiantes trabajaron con diferentes poblaciones, adolescentes, adultos mayores, con una nueva beta ahí que encontramos también en este contexto, que es los trabajadores. Entonces, muchos de ellos trabajaron, por ejemplo, con trabajadores de la salud mental en el Hospital Escuela que tenemos acá en Paraná, el Hospital Escuela de Salud Mental, abordando qué hicieron durante este contexto los trabajadores de la salud mental, y toda la línea del cuidado de los que cuidan y demás. En este momento estamos finalizando las prácticas, la entrega de informes a la cátedra y preparando las devoluciones a las organizaciones. No sé cómo voy de tiempo, no puedo ni respirar. Tranqui, 2, 3 minutitos tenés. Bien, bueno. Bueno, sumamente enriquecedor ha sido el proceso, estamos súper entusiasmadas con lo que logramos y sentimos que pensar hacia el año que viene unas prácticas que también, digamos, se avecina un primer cuatrimestre al menos virtual en nuestra universidad, ya no con tanto temor de lo que tendría que haber sido, como nos pasaba en el primer cuatrimestre de este año, sino ya poniendo el ojo en lo posible, y con esto empiezo a cerrar. En un momento tuvimos como un clic así al interior del equipo de cátedra y dijimos, bueno, ok, ya está, o sea, no podemos hacer lo que veníamos haciendo todos estos años. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Y primero tuvimos que empezar nosotras a pensar, como dije yo, fuera de nuestra zona de confort, saliéndonos de todos los esquemas que conocíamos de lo que podía ser una práctica. Y todo el tiempo era, no, porque vieron que la presencialidad lo hacíamos así, acá no se va a poder, bueno. Y ahí como que una u otra del equipo volvía a interpelar, bueno, no, salgámonos un poco de los esquemas que ya conocemos. Por eso yo hoy decía mucha creatividad, porque nos comportó eso. Pensar y poner el foco en lo posible. Y también un poco con
con ese discurso fuimos a los centros de práctica que algunos estaban un poco dudosos, ¿no? de acompañar a estudiantes en este contexto, con lo que ya implicaba de la sobrecarga de tarea para los trabajadores, que nosotros trabajamos exclusivamente con CAPS y con, bueno, dispositivos del hospital escuela, como yo comentaba. Así que, pensando en la crisis como una oportunidad, y en vez de ver lo que nos faltaba, lo que no podíamos, lo que no era igual a otros años, empezamos a pensar con qué recursos contábamos, qué sí podíamos hacer, qué era lo posible. Y esto de lo posible fue nuestra brújula para llegar a concretar lo que fue desde el mes de septiembre, que cuando pudimos empezar con este pasaje de los estudiantes de manera virtual por los centros de práctica, y que ahora estamos cerrando. Y el resultado ha sido, como yo decía, muy enriquecedor, muy interpelador también, acompañando a los grupos en las supervisiones y también en constante contacto con los centros de práctica, pero creemos que se creó algo nuevo, todavía no sabemos qué nombre tiene, pero sí sentimos que fue eso, fue posible hacer una práctica, un acercamiento de los estudiantes a un campo que empezamos a llamar, en vez de el campo o el territorio, el campo virtual, el campo a construir, como algo no dado de una, sino algo que hay que ir pensando, y como ya sabemos que no hay que dar por sentado lo que uno sabe de un territorio, creo que más aún hoy, menos dar por sentado. Creo que con estos pilares, con estos recursos y con esta vuelta que le dimos de pensar en la oportunidad y no tanto en la crisis, pudimos llegar a buen puerto. Muchas gracias. Bien, y con esto, perfecto, ahí cerramos. Yo tengo el terrible y horrible rol aquí de tener que cortarlos quizás en el medio de elaboraciones muy interesantes, pero bueno, tenemos poquito tiempo. Gracias, Analía. Respirá, toma agüita, o mate, lo que quieras. Ahora escuchamos a Gisela Montechiari, de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida. Bueno, buen día, gracias Gustavo por el espacio. La verdad que muy contenta de poder compartir la experiencia con personas de otras provincias, digamos, ya que lo que es las prácticas nos interpela a todos. Creo que como asignatura de ya la facultad tenemos una dificultad extra, que es las prácticas, ¿no? Que es una dificultad extra de una materia teórica que quizás pueda tener otras herramientas. Bueno, en mi caso yo soy de la UNR, estoy con Guillermo, que también va a exponer un poco después y me va a acompañar, en el equipo, digamos, del área jurídico-forense, lo cual también tiene una cuestión un poco más específica, porque trabajamos con poblaciones en unidades penitenciarias, de adultos, de menores, y bueno, poblaciones muy complicadas de acceder durante la pandemia, aún más que otras. Bueno, también me gustó mucho la exposición de la compañera Analía, me parece que resume bastante las dificultades, ¿no? de esto, ¿no? De repensarse totalmente, así que bueno, no quiero ser reiterativa en eso, pero sí que siempre, bueno, en las PPS siempre tuvimos como dos momentos bastante como nodales, que es primero el acercamiento a las prácticas, la descripción y el análisis institucional. Para eso lo que tuvimos como un espacio muy interesante es la posibilidad de hacer entrevistas virtuales a varios profesionales y trabajadores de las instituciones, es la vuelta que pudimos encontrarle, y fue la verdad que muy fructífera, ya que a veces en los acercamientos presenciales a veces hay más resistencias también por parte de la institución y todo, y la verdad que al saber que por lo menos en unidades penitenciarias y instituciones similares no íbamos a poder tener ningún tipo de ingreso, porque de hecho muchos trabajadores no podían ingresar por el grado de contagio que hay, personas que están realmente aisladas y no pueden salir, no tienen condiciones de poder aislarse. Bueno, era como eso lo que teníamos, ya sabíamos que era casi imposible acceder de manera presencial, pero se pudo construir a través de las entrevistas virtuales con varios trabajadores, primero acercarnos a la descripción institucional, cómo funciona la institución, qué tiene, un poco la dinámica de trabajo, cuál es la función del psicólogo o la psicóloga en estas instituciones, cómo están viviendo la pandemia también, como esos sujetos que están privados de su libertad,
También trabajamos con infancias en situación de vulnerabilidad, entonces también, bueno, por la protección de ellos, por estar en esa edad de riesgo, tampoco podíamos acceder, así que bueno, en ese sentido la población ha sido difícil, pero la verdad que fue un año increíble. Después comenzamos a hacer análisis, o sea, pensar un poco cómo pensar lo clínico, ¿no? Desde lo virtual hemos tenido encuentros presenciales todas las semanas por plataformas así virtuales. Después nos fuimos dividiendo por equipos, por poblaciones, para poder hacer como un acompañamiento bastante más personalizado y cercano. Trabajamos mucho lo que es análisis, nosotros trabajamos siempre a lo último como una viñeta clínica forense, que es la mirada un poco psicológica, la mirada jurídica y la articulación entre ambas miradas, que es la especificidad un poco de nuestra materia. Y a través de eso fuimos como ejercitándonos a través de análisis de interés que traían los alumnos y otros que proponíamos nosotros, en relación a películas, noticias de actualidad, series, bueno, cualquier material disparador que nos servía para poder pensar y analizar. Lo hacíamos de manera virtual, después también en el campus, que eso también fue algo extra muy enriquecedor, porque también se trabajó y se potenció mucho la escritura, que en nuestra facultad al menos está bastante, como no se da tanto lugar a la escritura, y bueno, a través de esto y un poco de que se puedan juntar entre los compañeros que no se conocían y puedan encontrar la forma de poder presentar esos escritos que eran análisis de ciertos disparadores o escenas de películas, la verdad que fue súper enriquecedor. Ha habido un aprendizaje en relación a la escritura de principio de año hasta hoy inmenso. Por suerte somos un equipo docente grande y pudimos acompañar, supervisar de grupos chiquitos, luego supervisiones individuales, así que pudo ser bastante personalizado el acompañamiento, y eso la verdad que nos pone muy contentos, que no hubiese sido posible si hubiese habido 1 o 2 docentes. Así que bueno, en ese sentido fue muy enriquecedor en lo que es la escritura. Sí, está con mucho el compromiso y la responsabilidad de los alumnos. En general todos los años tenemos entre 4 y 5 desertores, a veces por materias o por cosas, y este año no tuvimos ninguno. La verdad que fue muy novedoso, muy gratificante, nos hizo repensarnos también para futuro, que creo que eso nos tocó un poco a todos. La creatividad, la inventiva de los alumnos. Un minutito, Gisela, te queda. Sí. Perdón. Dale, voy cerrando. Bueno, a ver entonces, ¿qué elijo un poco de todo? Voy a resaltar 2 cosas. Uno tiene que ver con lo novedoso de esto fue no poder planificar, que a veces veníamos un poco planificando y esto era un más día a día que hacemos, ¿no? Y eso a veces genera un poco de ansiedad, pero a la vez creo que cuando hay una necesidad o hay un hueco, hay un vacío, ahí cuando surgen todas estas nuevas herramientas que para mí vinieron para quedarse, para reintegrarlas a lo que veníamos haciendo. Entonces en eso rescato lo novedoso. Y también un poco de que lo que hicimos, este análisis, no difería mucho a ciertas prácticas que hacíamos. Por ejemplo, en el Centro de Asistencia Judicial, los alumnos trabajaban con legajos, no accedían a la población porque no se podía. Entonces, esto de tomar casos, de analizarlos, de tomar una historia clínica y poder analizarlo entre todos, fue bastante similar a ciertas prácticas que venían teniendo los alumnos, ante lo cual no ves a un sujeto en persona, pero accedes a él a través del discurso. Entonces, creo que de ahí pudimos como encontrarle la vuelta para poder ir trabajando, y bueno, lo último que resalto es el trabajo en equipo, que creo que de esto salimos aprendiendo y no salimos solos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Totalmente de acuerdo, Gisela. Muchas gracias por tus reflexiones. Y damos paso ahora a Jorge Zárate, Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido. Y también, Hola. 5 minutos, va a ser un gusto escucharte. Dale, gracias Gustavo, buen día a todos y a todas. Bueno, soy Jorge, yo soy docente, soy asistente en la cátedra de Psicología Sanitaria y también cumplo el rol de acompañar dentro de la práctica profesional de investigación en el marco de proyectos marcos por parte de los diferentes grupos de investigación, en lo personal que pertenezco, acompañar la práctica de investigación de alumnos y alumnas como tramo final de su carrera. Y también, por otra parte, dentro del marco de la materia de Psicología Sanitaria, que es una de las materias obligatorias que está a mitad de camino en lo que es el recorrido de la formación de
el profesional de psicología, es una de las primeras materias que también trabaja con prácticas preprofesionales o profesionales, digamos, de buscar insertar en el campo o relacionarse con el rol y el campo del psicólogo sanitario o la psicóloga sanitaria. Y bueno, en esta oportunidad, creo que más allá que en ambos campos hay una gran participación por parte, ya sea de la cátedra o del equipo de investigación, que somos miembros de la cátedra, de poder acompañar estos desafíos, estos desarrollos. Particularmente este año fue un gran desafío en ambos puntos, ¿bien? Nosotros venimos acostumbrados a trabajar en lo que es psicología sanitaria, particularmente en la inserción en el campo, desarrollando análisis situacionales, diagnósticos situacionales, trabajando con una lectura y un armado de árbol del problema, posicionando las causas para relacionar con diferentes tipos de variables a poder trabajar dentro del marco de la investigación-acción. Y bueno, de alguna manera, si bien tenemos, como muchas universidades nacionales, la masividad como un punto en contra, era algo que sabíamos llevar bien. Se buscaban muchos contextos para que se hicieran dichas prácticas, y los que no podían acceder se hacía en el marco del desarrollo de una programación a partir de un contexto conocido por alumnos o grupos de alumnos y alumnas. Particularmente este año, también nos pasó, como comentaba al inicio, creo que era Analía, la primera oradora, largamos el año pensando en que, bueno, de acá a un mes volvemos, después fue, bueno, a lo mejor acá 2 meses, con suerte en junio, después fue, bueno, en agosto ya sabemos que largamos, bueno, estamos acá, creo que en mayo del año que viene tampoco largamos, ¿no? Pero bueno, las esperanzas es siempre lo último que vamos a bajar. Así que bueno, la verdad que con los diferentes colegas y compañeros de trabajo y compañeras pudimos sortear esta situación. Se buscó la buena voluntad de profesionales que trabajan dentro de los contextos donde se desarrolla el psicólogo y la psicóloga sanitaria. Apelamos a psicodiálogos, digamos, con el fin de buscar profesionales de diferentes formaciones dentro y miras profesionales dentro del campo de inserción para que compartan su experiencia. Eso se brindó mediante el uso de diferentes herramientas virtuales como los canales YouTube o Instagram. Asimismo también se compartieron clases grabadas. Bueno, se buscaron diferentes medios para compartir estas experiencias al alumnado, al estudiante. Y en el marco de la práctica que ellos desarrollan a lo largo de la segunda mitad del año, del cursado, también, digamos, al valernos de ello, pudimos contar con la participación de representantes profesionales de diferentes contextos de la ciudad de Córdoba, quienes comentaron y dieron todo y aportaron todos los datos necesarios con imágenes, todo dentro de lo virtual, obviamente, para disponer de herramientas que le permitiesen al alumnado hacer un diagnóstico situacional como lo venimos desarrollando en términos teóricos. Y así, bueno, la organización en grupos, el desarrollo y el uso de diferentes estrategias de comunicación con el alumnado para estar más cerca, digamos, de acotar esas brechas que hay entre las asimetrías en los roles. Buscamos fusionar eso, estar muy cerca, trabajar con todo el equipo de ayudantes y adscriptos que colaboran con la cátedra, y realmente que sin ellos no podríamos estar, como así también con la colaboración de la parte académica de nuestra facultad y de otras cátedras que bueno, la verdad que lo solidario hay algo que no se puede dejar de remarcar y de recordar y de agradecer, ¿no? En ese plano pudimos, nosotros, para que tengan una idea... Un minutito, Jorge, para redondear. Tenés. Dale, Gustavo. Contamos con una nómina de alumnos de 1.700, divididos en 10 comisiones. Así que, bueno, básicamente para poder trabajar con ellos, nos valimos de toda esta ayuda. Pudimos trabajar en grupos pequeños, reducidos, con
supervisión y tutorías constantes. Y bueno, básicamente los resultados nos han sido muy positivos en función de cómo se desarrolló el año, sin perder niveles de exigencia y apelando obviamente a una formación que básicamente acompañe de manera positiva con diferentes elementos que permitan brindar recursos, herramientas y la capacidad de ser críticos dentro de este campo. El desafío sigue, es algo que nos está enseñando día a día, hemos aprendido muchísimo, creo que a la par de los estudiantes y de las estudiantes hemos aprendido cómo relacionar y cómo contactar y cómo pensar en este marco, que en lo que hace la práctica profesional también está la enseñanza, ni hablar de ello, y cómo uno tuvo que no perder de vista y poner en jaque todo lo aprendido. Bueno, muchas gracias por permitirlo. Gracias. A vos, gracias Jorge, y damos la palabra y la pantalla, por lo que veo, a María Alejandra Pujol. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están todos? Mi nombre es María Alejandra Pujol, soy de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología, y si bien estoy en una cátedra de segundo año, principalmente mi participación en esta jornada tiene que ver con el hecho de formar parte de la Comisión de Prácticas Supervisadas de la Facultad de Psicología. Les comento así rápidamente porque hay como que sintetizar. Cómo trabajamos nosotros las prácticas este año, que se desarrollaron 100% de manera virtuales, debido a lo que todos manejamos y conocemos. Básicamente lo que nosotros nos propusimos era primero identificar qué desafíos teníamos enfrente, después elaborar estrategias para esos desafíos y después valorar de alguna forma los resultados que íbamos obteniendo o no, como para volantear o hacer algún tipo de replanteo. En función de este panorama, nosotros pensamos lo siguiente: ¿qué cosa teníamos más a mano? ¿Qué elemento, qué estrategia, qué instrumento teníamos más a mano? Bueno, entonces, en paralelo a ir convocando a cada una de las instituciones que eran receptoras de los alumnos, estudiantes de esta etapa, y de ver de qué manera ellos podían ir incorporando en sus instituciones estas prácticas, desarrollamos un trabajo fuerte en aula virtual. Nosotros formamos un aula virtual que era característica de las materias que atraviesan los alumnos a través de la currícula, pero no era tan propio del espacio de prácticas supervisadas, que se desarrolla más que todo en la práctica en la institución. Entonces nosotros conformamos un espacio virtual que es a través del aula virtual, y eso sirve de anclaje y de espacio de comunicación y de lugar de intercambio prioritario para con los alumnos. Los alumnos ingresaban todos al aula virtual y ahí se desarrollaron 6 módulos de contenido. Estos módulos de contenido tenían que ver con aspectos diversos, pero todos relativos y pertinentes a las prácticas supervisadas, desde lo que era la ley de salud mental, el rol como practicantes, aspectos metodológicos acerca de cómo eran estas prácticas y demás. Aspectos en un módulo sobre ética, bueno, distintos módulos que los alumnos tenían ahí acceso a contenidos y a actividades, ¿sí? Es decir, había foros, actividades para desarrollar individual o grupalmente y enviarlos y nosotros corregir y hacer alguna especie de devolución y demás. Todo ese trabajo que lo fuimos desarrollando nosotros tuvo fuerte, digamos, carga al principio del año. Y fue decayendo, digamos, esa carga demandada a los alumnos a medida que las prácticas se fueron, digamos, como incorporando los chicos en las instituciones. A medida que los alumnos iban encontrando ya una práctica, porque las instituciones habían identificado en qué podían ser útiles, cómo se podían insertar y qué podían hacer, bueno, ya íbamos, digamos, disminuyendo la carga horaria que les requeríamos a los alumnos, sin perder el contacto y sin perder ese espacio virtual de comunicación y contacto, y aparte que era un entorno formativo para con ellos también. Entonces, esta aula virtual sigue funcionando, pero digamos es como más un espacio comunicativo y no tanto formativo en este momento. Otro dispositivo que utilizamos es la videoconferencia a través de Google Meet.
que fue, digamos, con una frecuencia bimestral, ¿no? Y a demanda, sobre todo al principio para resolver cuestiones de incertidumbre de los alumnos, qué vamos a hacer, nos vamos a insertar, qué vamos a estar haciendo, vamos a terminar investigando, vamos a hacer realmente práctica. Bueno, ese fue otro dispositivo que bajaba mucho la ansiedad, era un dispositivo con gran eficiencia para transmitir afectos comunicativos y como para generar un enlace con ellos, de contención y apoyo, afectivo también y formativo si se quiere. También lo utilizamos para hacer talleres de ontología, de metodología y demás. Y bueno, entonces, a medida que se iban insertando en las distintas prácticas, de las cuales tuvimos 22 de todas las prácticas que son en general, suelen ser 30 y pico, lo que pasa es que se coartó el proceso de selección, porque nos prohibieron, digamos, la presencialidad, se discontinuó la presencialidad y se cercenaron las entrevistas, y por lo tanto quedó en 22 instituciones. Los alumnos en estas instituciones desarrollaron distintas modalidades de práctica, siempre virtuales. Las modalidades se desarrollaron a través de asistencia a ateneos clínicos, de los psicólogos de las instituciones, asistencia y observación de entrevistas, participación de videoconferencias, desarrollo de talleres a través de videoconferencia y conferencias a través de WhatsApp. Y les voy a comentar algunos ejemplitos concretos como para que tengan una idea. En una institución que trabaja con niños autistas, por ejemplo, se lograron insertar estos practicantes y, por ejemplo, hubo un caso en donde un niño no quería saber nada con el teléfono. El teléfono era un dispositivo sobre el cual no quería trabajar. Entonces, dándoles vueltas y vueltas y vueltas, digamos, se trabajó a través de la generación de videos. Se lee a través de juguetes, digamos, que el niño, a los cuales le tenía afecto, le enviaba el practicante y el psicólogo un video, y el paciente, digamos, a esto lo recibió de manera muy positiva. Lo quiso ver, quiso reiniciar el contacto y establecer, reanudar esto que se había cortado a partir de la falta de presencialidad en la institución. Entonces el video sirvió como un dispositivo, digamos, que permitió enlazar la continuación de del tratamiento de este niño, y el alumno acompañó desde la virtualidad este proceso desarrollado por los psicoterapeutas de la institución. En otro caso, alumnos se insertan, por ejemplo, en una institución que trabaja con la parte psicoeducativa en niños de distintas discapacidades, y todos los días a las 10 horas tienen distintos talleres. Entonces los alumnos observan, el niño está en su casa con su familia, y a través de videoconferencia de WhatsApp, un conectado más es nuestro alumno que hace la práctica supervisada, y en algunos casos participa más, en otros casos participa un poco menos, pero observa esta dinámica que, digamos, cambió de medio, es decir, cambió el canal, pero la práctica sigue estando. Alejandra, tenemos que ir cerrando, por favor. Bien. Bueno, entonces a través de distintas modalidades se desarrollaron estas prácticas, todo de manera virtual, a través de los dispositivos de los que tenemos a mano nosotros, pero bueno, básicamente es un proceso que nos ha interpelado, que nos ha hecho pensar qué lugar ocupamos, cómo debemos operar, qué cosas tenemos a nuestra disposición, y una vez más tratar de ser lo más creativos posibles para usar los dispositivos que tenemos a nuestro favor, sin perder nuestro objetivo de formación, de formar en el rol. Y bueno, una de las cosas que hemos notado es que los alumnos, más allá de formarse en las distintas competencias para el rol, han también ejercitado mucho la flexibilidad y la autonomía, y el aspecto técnico en todo lo que es el manejo de herramientas de TICs, de comunicación e informática. Así que bueno, esto como para transmitirles solamente... Gracias. Muchas gracias. Gracias, sí, es muy sintético, tal cual, es muy sintético, perdón, pero mi rol aquí es horrible, pero bueno.
Por supuesto. La que me toca en esta oportunidad. Soy el abogado del diablo. Damos la palabra ahora a Mauro Dominicini de la UAI y te escuchamos en 5 minutitos. Gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Quería hacer 2 reflexiones. Bueno, soy estudiante de UAI de Berazategui, estoy terminando las prácticas profesionales ahora en noviembre, diciembre. Solamente hacer 2 reflexiones. La primera, siguiendo la línea de Analía Rigoli, que me identifico mucho con lo que ella dijo, es transformar la crisis en oportunidad. En el primer tramo de las prácticas, ¿no? Cuando empezamos, como alumno empezamos todos, compañeros y yo, con toda la emoción, el entusiasmo, las ganas, iba a ser la primera experiencia en campo, en trabajo real, conocer profesionales trabajando, conocer pacientes y demás, y nos vimos impedidos por la situación de la pandemia. Eso en un principio fue la verdad un poco frustrante, lógicamente para todos, bueno, pero así todo, muchas prácticas la verdad que se organizaron, se fueron adaptando, mucho trabajo de todos los profesionales a cargo, a los cuales realmente les agradezco a todos por el esfuerzo y por el trabajo, y llegando a la mitad, ¿no? del cuatrimestre, donde se nos daba la oportunidad de terminar los primeros tramos y empezar lo que se llama las rotaciones, ¿no? Elegir nuevas prácticas, muchos alumnos, entre los cuales me incluyo, pensamos realmente si valía la pena seguir o esperar y continuar el próximo año, ¿no? Y lo que decidimos, ¿no? Un poco charlando con nuestros compañeros, era decir, bueno, si vamos a seguir, tratemos de buscarle el lado positivo, veamos la oportunidad en esto, porque si no, seguir, ¿no? como padeciendo en alguna manera no tenía sentido para nadie. Así que dijimos, bueno, algo muy sencillo, pensemos qué prácticas podemos anotarnos, a las cuales no hubiésemos podido si hubiese sido una situación normal. Todos trabajamos, estudiamos, y a veces por cuestiones de tiempo y de viaje, no podemos estar en todas las prácticas que hubiésemos querido. Así que muchos compañeros, y me incluyo, nos propusimos anotarnos en prácticas que nos gustaban, pero que a principio de año, cuando vimos la lista, sin pensar que esto iba a ser virtual, nos hubiesen sido imposibles, y eso para mí fue algo enriquecedor y motivante para afrontar una práctica de manera virtual. Así que eso es como capaz una reflexión sencilla, pero bueno, ¿no? Es el ejemplo de esta reflexión aplicada. Lo malo ya está, pensemos en qué cosas buenas podemos hacer de esto y enfoquémonos en eso, ¿sí? Después, la segunda reflexión es para mí la importancia de la anticipación. Ya sabemos, ya aprendimos lo que es trabajar, estudiar, vivir en pandemia y en encierro. Aprendimos un montón de herramientas virtuales, de planificar, de dejar de poder planificar, como decía también Gise, que también me identifico un poquito con eso, de pasar de tener todo ordenado a vivir el día a día. Bueno, aprendamos de eso y pensemos en el año que viene, ¿sí? Deseamos todo lo mejor, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, que es que esto continúe o que haya algún cierre localizado por X motivos, pero pero puede llegar a pasar. Yo pienso que en la experiencia que tuve en las prácticas que mejor funcionaron eran las que tenían como un programa más estructurado y planificado con anterioridad. Yo opino, doy este consejo desde mi lugar de alumno, tomemos los aprendizajes de este año, todo lo que es herramientas, lo que sea, anticipemos, ¿no? Para el año que viene y tengamos un plan B. Trabajemos para seguir, para trabajar de manera presencial, que es lo que todos quisiéramos, pero tengamos un plan B por si tenemos que continuar así o algún centro tiene que volver a cerrar por algún caso específico, ¿sí? Creo que eso sería lo más positivo, lo mejor para que todas las cohortes que les toque el año que viene reciban las mejores prácticas posibles y no tengan que pasar por este primer momento de dificultad que vivimos nosotros, ¿no? Yo sé que es más trabajo, porque eso implica seguir trabajando hasta durante el verano, ¿no? Pero bueno, ¿no? La idea siempre es enriquecer, es aumentar, es mejorar, y creo que se podría, ¿no? Anticiparnos con lo que aprendimos para prepararnos mejor para enfrentar las dificultades del año que viene. Eso es todo, gracias. Gracias a vos, Mauro. Gracias por tus reflexiones y compartir tu aprendizaje, ¿eh? Muchas gracias. Ahora sí, Victoria Raraz, también de la UAI, 5 minutos, va a ser un gusto escucharte. Bien,
Bueno, yo soy docente auxiliar de las PPS y bueno, superviso las prácticas en el Hospital Esteves, que es un hospital del conurbano en la zona de Temperley, en el que hay internación de mujeres adultas mayores, y que contamos con un dispositivo de atención integral a niños y niñas. Es ahí donde yo coordino los consultorios externos. Realmente, para acotar un poco, que me cuesta mucho, así que por favor avísenme, igual hablo muy rápido, pero las PPS cuando circulaban por nuestro dispositivo presencial, en este momento estamos haciendo todo virtual, solo muy pocos terapeutas están atendiendo allá por determinados convenios en los que están, debido a la cantidad de infectados que hubo dentro del hospital, y toda la cuestión sanitaria que nos encontramos vivenciando. Fue todo un desafío para nosotros pensarlo virtual en una clínica con niños desde el marco del psicoanálisis, desde el marco teórico, y cómo también contar con los recursos de la población a la que asistimos, ¿no? Porque contamos con una población que no tiene ni los dispositivos ni los recursos de Wi-Fi, entre otros. Entonces, al principio, como una cuestión más subjetiva, nos planteamos la cuestión del lazo social entre nosotros. Creo que nos reuníamos todos los días como equipo, ¿no? Para pensar qué hacemos con lo clínico, previo a las PPS, ¿no? A que sea el momento de comenzar. Y bueno, nada, como nosotros supervisamos con Beatriz Janín, quien nos sugería, ¿no? Bueno, algo de la voz, algo de la continuidad, los videos, los audios. Entonces, bueno, habíamos decidido como semanal que cada terapeuta se comunique con el paciente o con el niño o la niña que atendía, lo llame, hable, que presente cierta continuidad en este imaginario de que en 15 días volveríamos a estar todos en el hospital. Bueno, y así esto empezó así, desde el taller mandábamos un audio cuento con nuestra voz, a veces con videos, como una cuestión de la continuidad, y luego apostamos a armar una clínica por videollamada. Fue todo una cuestión de interrogantes y mucho tiempo de pensar esa clínica de la videollamada, ¿no? En la que nosotros venimos de una cuestión del cuerpo, ¿no? Nosotros trabajamos con niños y niñas con sufrimiento psíquico bastante grave, entonces, bueno, se nos planteaba el tema de la pantalla, la terceridad, el espejo, ¿no? Todas estas cuestiones más conceptuales que parecían ser cierto como impedimento. Realmente pudimos observar a lo largo del tiempo que había una clínica posible, y en eso nos encontramos. Esto se anuda a las prácticas porque lo que nosotros pudimos brindar es una transmisión o una lectura posible, ¿no? En la intervención de la clínica con niños y niñas. En el caso nuestro, los chicos y las chicas que las cursan con nosotros no tienen acceso a las terapias individuales con los pacientes, porque es una cuestión, bueno, ética, ¿no? Que manejamos en nuestro dispositivo. También cuando son presenciales pasa lo mismo, no hay acceso a eso, sino que sí hay acceso a los relatos o a la casuística bajada a papel, pero creo, y por las evoluciones que vamos teniendo de los chicos, que estamos generando un intercambio de articulación clínico-teórica permanente, ¿no? Asisten a los espacios de supervisión, a los espacios de reuniones grupales semanales, en las que se habla del caso por caso, ¿no? Y después luego hacemos una articulación colectiva, ¿no? Y esto se genera un aprendizaje tanto de nosotros con los chicos de las PPS como al revés. Se generó un intercambio bastante complejo, ¿no? En el que invita a pensar permanentemente nuestra práctica. Y bueno, nosotros nos encontramos mucho con la dificultad también de la conectividad, y contamos con talleres que hacemos una vez por semana, a la que los chicos de PPS suelen asistir, y en este caso las estamos grabando porque también estamos con la dificultad de que los niños y niñas, al ver más personas, suele tornarse a veces persecutorio, a veces paranoico, ¿no? Entonces, con cuestiones estructurales termina siendo una complicación, por ende decidimos cómo empezar a mostrar determinados pasajes, ¿no? De esos talleres para que los chicos y chicas puedan materializarlo desde ese material. Un minutito, bueno, Victoria. Bueno, hemos concluido con que hay una clínica posible y que hay un transcurso de unas PPS posible, siempre con, ¿no?, el lugar a la pregunta y al intercambio, en el punto de que vamos modificando determinadas pautas según las demandas y según los criterios que son devueltos por los chicos y chicas que pasan por el dispositivo. Bueno, espero haberles podido presentar algo.
Sí, muchas gracias. Todos sintéticamente, pero bien, es el objetivo al menos de esta instancia. Pasamos ahora a Mónica Araos y Ulises Coronel de la Universidad Nacional de Rosario. Directamente dispongan ustedes de 10 minutos, ya que va de la mano una exposición con la otra, así que a partir de ahora administrense ustedes 10 Bueno, minutitos. muchas Yo les gracias, aviso. Gustavo, A muchas ustedes, gracias. gracias. Bueno, quería agradecer la posibilidad, digamos, a los organizadores de estas jornadas. Me parece un trabajo arduo, más en este contexto, ¿no? Muy, muy interesante. También quería agradecer a mis compañeros de cátedra, especialmente a la titular, que en realidad este pequeño escrito es un trabajo que llevamos para compartir, digamos, al interior del retrabajo nuestro de lo que fue el año. Y se los voy a leer. Bueno, hago la aclaración también de que, bueno, vos, como decías Marcelo, de la UNR, digamos, de la PPS, la cátedra B. Yo lo titulé Navegar en aguas turbulentas, pero navegar al fin. Dice Saer que lo ficcional no es lo contrario de la verdad ni la tergiversa. El uso de la ficción, la práctica de la ficción, dice él, no elude los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino que por el contrario pone en evidencia el carácter complejo de una situación, del que el tratamiento limitado a lo verificable se torna una reducción abusiva y empobrecedora. La ficción se sumerge en la turbulencia de la realidad y desdeña la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo ella está compuesta. Se comprenderá que la ficción no es la exposición novelada de tal o cual ideología, sino un tratamiento específico del mundo inseparable de lo que trata. El comienzo del año académico 2020 nos encontró atravesados por la pandemia, coyuntura tan real como insoslayable que nos comprometió a inventar y o implementar recursos que no habían sido activados años antes o que ocupaban un lugar menor al interior de los procesos de cada alumno. ¿Cómo no hacer frente entonces a este real ficcionalizando? El trabajo con los alumnos en los espacios de trabajos prácticos se sostuvo mediante la plataforma de Meet. Los primeros encuentros estuvieron destinados a poner en marco la orientación de la práctica y la clínica tal como la entendemos en articulación a lo desarrollado en el espacio del teórico, para luego dar paso y detenernos más tiempo con una escucha atenta a la pesca del detalle sobre los anteriores acercamientos al campo que en experiencias previas que en su mayoría habían sido en calidad de observaciones, visitas o talleres anclados en otras materias y seminarios optativos de la currícula, pero también algunos trabajos por fuera de lo académico, particularmente en instituciones y acompañamientos terapéuticos. Poco a poco la construcción de esto, hecho material de trabajo al modo de un relato, fue tomando un lugar de relevancia que se vio apresurado en una breve escritura para ser compartida entre compañeros. Remarco en lo expuesto el de tenernos más tiempo, porque dicha escucha sobre lo previo ha estado siempre como parte del intercambio que nos preludia y prepara el ambiente de trabajo que traerá el año, pero que en años anteriores se veía interrumpido o sesgado con la entrada de cada alumno a las instituciones y por lo tanto pasaba a ocupar un lugar secundario y no pocas veces olvidado. Dicho despliegue con el correr de los encuentros fue adquiriendo cierta forma, la forma de convertirse en una posibilidad concreta de producir clínica, experimentando con aquello. Heidegger ubica al pensar como un camino, y la única manera de corresponder a este es la de seguir estando en el camino, caminar en él para construirlo, diferente de aquel que nunca se apresta a caminar por él y en cambio se detiene solo a representarlo y hablar acerca de él. Agrego, es solo un espectador. Por eso, al decir de Pascal Quignard, la mejor forma de pensar es escribir en nombre propio. ¿Cómo no recurrir al rescate posibilitado por experiencias ya transitadas para reconstruirlas como práctica en este contexto donde no pondrán la presencia? ¿Cómo no hacer uso de aquellos recorridos que para que puedan, si no lo fueron, ser recursos valiosos para resignificar y, al decir de Rodulfo, permitan irse haciendo una posición? ¿Acaso no nos dedicamos a ello como analistas en nuestro hacer cotidiano? Recuperar, recordar, diría Freud, y reelaborar para dejar de repetir. Claro que no fue fácil. En ocasiones nos vimos interceptados por obstáculos a despejar. A medida que entraba el año, interpelados por el reconocimiento de la pérdida de la posibilidad de realizar una práctica en carne propia, significante en el decir de ellos, los asaltaba la aparición de resistencias que fueron al menos de dos órdenes, haciendo también que el trabajo de acompañamiento sea aún más artesanal de lo habitual,
y requiriendo no pocas veces volver a marcar su apuesta y su lógica. Ubico estas dos resistencias que interrumpían nuestro trabajo con aristas de orden diverso, pero que hallaban conexión. Pongo en interrogación ese interrumpían, porque con las resistencias también tenemos la responsabilidad de vernosla en el trabajo. Por un lado emergían aquellas que suelen aparecer como molestias, incomodidades, que solapan un monto de angustia frente al vacío que provoca aventurarse a construir una posición e ir tejiendo un saber hacer propio, que aunque necesariamente todavía afiliados a referencias teóricas y experiencias transitadas por otros, fueron gastando su oficio de garantía tranquilizadora y más aún comenzaban a marcar que la clínica será siempre a riesgo propio. Me acordaba, cuando leía esto, me acordaba de esta mañana una mesa anterior que planteaban a la práctica como un espacio transicional, ¿no? Retomando este concepto de Winnicott, me pareció excelente, muy interesante. Las certidumbres son metáforas de la ceguera, como decía Saer, debían despertar. Por otro, las resistencias a reencontrarse con aquello recorrido que había sido desestimado y los dejaba inhibidos para pensarlo a la luz de las actuales conceptualizaciones propuestas. En definitiva, se trataba de una invitación a poner en valor lo que se había atravesado también en carne propia, pero que de manera evidente no había sido apropiado y que retornaba entonces a modo insignificante o incluso aún extranjero, desabonado de toda posibilidad de relectura y resignificación. También nos valimos de otro modo de ficción para dar cuenta de los conceptos fundamentales. Propusimos una vez al mes el espacio para un cine-debate, trabajo que resultó interesante, pero que pudimos llevarlo adelante solo para 2 películas, porque la reflexión sobre aquello que aparecía al comienzo sin vida comenzaba a insistir, apremiaba darle curso y así lo priorizamos. Durante el transcurso de la segunda parte del año, organizamos la participación de profesionales de las instituciones con las que venimos trabajando. Fueron encuentros de trabajo enriquecedores para ambos ámbitos, un intercambio que colaboró al retrabajo conceptual acerca de lo institucional como marco a los recortes que se transformarán en clínico. Todo lo expuesto se constituyó en el insumo para la elaboración de una segunda escritura, o primera, casi inaugural, porque llama a ser propia, no porque las otras a las que recurrimos no lo hayan sido y no contengan su valor, sino porque ésta implica poder pensarse y escribirse como practicantes, protagonistas de eso mismo que deciden trabajar. No hay modelos previos, como no hay teoría suficientemente justa al recorte elegido. Una escritura que posibilite la apropiación de conceptos y los autoriza a jugar con ellos. Entiendo con Canguilhem que trabajar un concepto es hacer variar su extensión y comprensión, generalizarlo por incorporación de rasgos de excepción, exportarlo fuera de su región de origen, tomarlo como modelo o inversamente buscarle un modelo. En fin, conferirle progresivamente la función de una forma. Lacan manifiesta que la clínica es una de las maneras de interrogar al analista. Ella lo apremia para que declare sus razones. También plantea que los conceptos están determinados por la función que cumplen en una praxis y conducen la manera de tratar. Pienso a las PPS como una instancia propicia en donde la relación al aprendizaje debe dar un vuelco completo, ya que al alumno se lo interpela, no se le enseña, o no solo se le enseña, se lo interpela como al analista a que dé sus razones por la experiencia que fabrica, y se lo acompaña a que las construya, que aunque provisorias, conjeturales o tentativas, tienen todo su valor y no es sin el bagaje de lo que aprendió a lo largo de la carrera. Como dije al comienzo, se trató de una apuesta en un año cargado de turbulencias, una convocatoria a la elaboración de argumentos, o al decir de Benjamin, a la creación de constelaciones conceptuales para manifestar algunas ideas, incluso interrogantes en los que alguna vez se detuvieron a pensar, se vieron convocados y luego creyeron olvidar. Dar forma conceptual a preguntas inconclusas, a demandas no respondidas, a dispositivos no fundamentados, o padecimientos subjetivos no interpretados, constituyeron las piezas del rompecabezas de la PPS que fuimos armando durante este año, o también los remos que nos permitimos para no dejar de navegar. Bueno, le cedo la palabra ahora a Ulises, ya que nos planteaste juntos, Marcelo. Gustavo, perdón. Bueno, Mirá, claro, me quedé, perdóname, mira, valga el lapsus, porque en realidad me quedé con la presentación, Gustavo, que hizo Marcelo en la mesa anterior. Winnicottiano.
Sí, sí. Venimos así como en escala. Sí, sí, la verdad que sí. Me di cuenta. Gracias. Bueno, Ulises, sí. mi propuesta es, o al menos lo que pude armar, tiene que ver con, bueno, a partir de esto que es de la PPSB nos pudieron traer, ver qué pudimos hacer en calidad de estudiantes bueno, del último año de la carrera y cómo atravesamos esta experiencia, ¿no? Quienes accedemos a la PPS en la UNR somos estudiantes de sexto año de la carrera y por tanto la asistencia a las instituciones significa la puesta en tensión del bagaje teórico realizado durante nuestra formación como futuros profesionales. A esto se suman las observaciones y conceptualizaciones hechas en otras materias que proponen acercamiento a diferentes efectores de salud y, en muchos casos, la experiencia obtenida en nuestro desempeño como trabajadores y trabajadoras. Sabemos que la cabeza piensa donde los pies pisan, que hay una dimensión de la práctica que resulta insustituible por la pantalla. Sin embargo, en tanto profesionales de la salud, nos sabemos trabajadores de conocimiento vuelto enunciación. Siguiendo Hugo Spinelli, cuando se comunica, trabaja, y cuando trabaja, se comunica, expresando así el potencial del lenguaje como constructor de la realidad. Existen, pues, saberes personales previos, saberes sistematizados por otros y otras, y saberes a construir de manera colectiva. El desafío es comunicar el trabajo realizado y ponerlo en diálogo, hacerlo hablar. Esto, a mi parecer, no sustituye la práctica en cuanto tal, pero abre la posibilidad de construcción de interrogantes y la transmisión de conocimientos y saberes de un gran valor formativo. La propuesta de la cátedra como primer trabajo fue la composición de un escrito a partir de preguntas referidas a una viñeta clínica. La situación remitía a un caso de violencia de género en el cual una mujer buscaba asistencia en un centro de salud municipal para sí y para sus hijas. En la misma se presentaban tensiones éticas respecto al accionar del psicólogo y a las dificultades en las que se vio impuesto el equipo de salud. Sin intención de transmitir la totalidad de la situación, la mujer, llamada L, sufría de diversos abusos de parte del padre de sus hijas. Posee una historia de vida trágica que la coloca a sí misma en un lugar objetalizante, ausente de derechos y a cargo de 2 niñas pequeñas. La modalidad virtual no impidió transmitir la complejidad del caso. En el proceso que realicé emergió como nudo el conflicto entre los tiempos subjetivos de L y la reivindicación de los derechos civiles propios y de sus hijas. Resulta imposible para un profesional de la salud mental dejar de lado los derechos humanos de los usuarios y las usuarias, los cuales constituyen los cimientos éticos de nuestra práctica. No obstante, en muchas ocasiones, usuarios y usuarias no poseen pleno reconocimiento de estos derechos y, por tanto, el ejercicio de los mismos se ve obturado. En el caso planteado, L consideraba que su expareja tenía derecho a disponer de su cuerpo, lo cual habilitaba situaciones de abuso sexual para con ella y posiblemente para con sus hijas. En este sentido, era más que pertinente a la hora de diseñar una estrategia de abordaje hacer valer esos derechos, sobre todo respecto de las niñas, debido a la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encontraban. Sin embargo, los tiempos y modalidades en las que se inscriben las intervenciones legales no se acompasaban con los tiempos subjetivos. De esta manera, la estrategia debía correrse de una posición resultadista, cuyo fin último sea, por ejemplo, la realización de una denuncia, o en cambio, de una posición de abstinencia necia, que negase los atravesamientos sociales y legales que la situación presentaba. Es así que este interrogante y otros aportados por mis compañeros fueron planteados dentro de la Comisión de Trabajos Prácticos, donde se puso a evaluar con los saberes previos que cada uno traía consigo. De esta manera se logró un abordaje colectivo de la situación clínica y la apertura a nuevos interrogantes y categorías de la práctica. Surgieron reflexiones teóricas respecto a la promoción y prevención de la salud, los dispositivos de asistencia, las redes comunitarias, la interdisciplina y los marcos legales. Además, surgía la pregunta acerca de cómo preservar el rol de profesional psicólogo dentro del equipo, sin dejar de lado el lugar de la interdisciplina, tal como lo plantea la Ley Nacional de Salud Mental. De esta forma, la situación nos conmovió a tal punto que impuso la pregunta acerca de los momentos de la práctica clínica, la relación con la institución, la relación con los saberes y conceptualizaciones de los otros profesionales, el abordaje de una perspectiva que contemplara la singularidad del caso. Así, cada uno de los estudiantes pudo poner a jugar momentos de su práctica previa y tensionarlo con las propuestas teóricas ofrecidas por la cátedra. Creo que, como estudiantes, si bien no tuvimos oportunidad de asistir a los efectores, pudimos realizar una práctica de lectura desde lo colectivo, que nos invitó a dialogar acerca de los fundamentos de nuestra futura labor como psicólogos. Las instituciones se vieron conmovidas por una realidad que no esperábamos y la universidad no fue la excepción. Esto impulsó un proceso de puesta en valor y producción de saberes desde una modalidad que podemos calificar de artesanal, bajo la cual un aprendizaje fue más que posible, diría que incluso necesario. Bueno, lo acotaba el tiempo, supongo que habrá posibilidad de intercambio si queda algo para seguir charlando. Gracias. Gracias a vos, Ulises, claro que sí, excelente. La cabeza piensa donde los pies pisan. Me gustó.
Me parece que es una lógica que va de la mano de lo que venimos trabajando. Buenísimo. Vuelvo a preguntar si está presente Mariela Lucero, de la Universidad Nacional de San Luis. Hasta ahora no ha aparecido. Bien. Entonces ahora sí damos la palabra a Guillermo Masche, de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, bienvenido, un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y todas. Un gusto compartir esta mesa con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Guillermo Masche, soy psicólogo, me recibí el año pasado, así que soy nuevo en esto. Este año estoy haciendo el primer año de inscripción en la materia, en la PPS de Psicología Jurídico-Forense de la UNR. Bueno, yo soy compañero de Gise Montechiari, en la misma materia. Lo que fue hablando ella lo comparto absolutamente, como todo lo que fueron diciendo los otros oradores. Si esto fuese un escrito, yo haría un copy-pegue, siempre respetando las normas APA para la cita, obviamente, porque concuerdo absolutamente con todo lo que se fue planteando. Me resulta interesante pensar cómo fueron respondiendo todos, o sea, puestos ante el mismo desafío, llevar adelante una práctica sin presencialidad, cómo todos fueron ubicándose en una posición creativa, cómo fueron respondiendo todos con algunas cosas parecidas, otras más diferentes, pero mostraron un nivel de adaptabilidad, digamos, que creo que eso es lo que deja esta pandemia, ¿no? La posibilidad de adaptarse a la nueva situación con los recursos que se tienen o aprender nuevos recursos para poder dar una mejor respuesta a ese desafío. En cuanto a los recursos, forma parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, hay un nuevo mundo al que se accedió por parte de muchos docentes, fundamentalmente, que es el mundo digital, la enseñanza a través de este medio. Si bien la enseñanza a distancia ya existe y algunos ya lo trabajan así, para muchos es todo un mundo nuevo que se abrió. Tener que aprender cómo no usar una computadora, pero por ejemplo sí cómo usar las plataformas para comunicación, como esta, que es el Zoom, cómo mantener, digamos, la responsabilidad de tener todo el equipo como corresponde para que no se corte internet, que la computadora no se caiga, para poder llevar adelante el encuentro que estaba programado. Y esto sumado a todas las cosas, digamos, que se muestran, que surgen cuando se mezcla este mundo de la intimidad con lo académico. Creo que todos deben tener alguna experiencia de algo ocurrido durante alguna clase, es decir, los sonidos que se filtran, las personas que pasan por atrás, los ruidos, el vecino que está en construcción y que tengo que silenciar el micrófono porque se viene todo el ruido para acá. En el ámbito académico y en otro ámbito como ha sido público también, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo pensaba el rol docente de garantizar el aprendizaje, pero también el aprendizaje de los practicantes, pero también el aprendizaje propio para poder llevar adelante esa actividad. En cuanto a las prácticas de los alumnos sin la presencialidad, sin ese acceso a las instituciones, sin la posibilidad de ir al campo, bueno, ya hice más o menos con todo lo que fuimos haciendo nosotros. También importante destacar que se recurrieron a entrevistas de ex practicantes también, para que ellos puedan ir contándole a los alumnos de hoy cómo fue la experiencia directamente en el campo de ellos. Y también la cátedra contaba ya desde años anteriores, pero este año se multiplicó el uso, digamos, se intensificó, de lo que es el campus virtual de las comunidades de la UNR, un sitio en internet, digamos, donde está todo el material bibliográfico que la cátedra propone para realizar todos los trabajos que los chicos tienen que hacer, las viñetas, etc. Y para el intercambio, ¿no? La subida de trabajos prácticos, la corrección de los mismos, los foros, etc. Bueno, decía de una puerta de la intimidad que se abre, ¿no es cierto? No todo el mundo está dispuesto a compartir, digamos, lo que ocurre a través de la computadora en su ambiente, porque es un poco la mezcla de dos espacios, ¿no es cierto? El espacio académico con el privado, y en el caso del docente, su espacio laboral.
Entonces, bueno, suceden todas estas situaciones que podían darse, y también hay un desdibujamiento no solamente del espacio, sino también del tiempo. Si bien está asignado un tiempo que era el día y horario que se tenía en la presencialidad, se llevó a la virtualidad, también, digamos, se recurre a reuniones, consultas, todo esto con el uso de la tecnología, a lo largo de todo el día. Supervisiones fuera del día y horario asignado, etc. Entonces es como que los tiempos se dibujan. Y también en sentido inverso, el tiempo privado, digamos, de cada docente o de cada alumno, que de repente recibe una consulta desde lo académico y tiene que responder. Entonces como que los tiempos también han sido trastocados, como otras cosas también, ¿no? Hasta el lazo social ha cambiado efecto de la pandemia. Me gusta mucho que en la mesa también haya alumnos para conocer la opinión de ellos, porque yo no soy ni alumno ni docente, estoy en el medio, y este año actuando como adscripto es como que tengo las dos miradas o ninguna, en definitiva. Y es interesante pensar la opinión de ellos también. Y este año, como comentaba Gise, prácticamente no hubo abandono, no hubo deserción. Todo el grupo que comenzó, a excepción de un solo caso, continuó hasta ahora, que es el final, ya estamos en la última instancia, y eso habla del compromiso que asumieron, la voluntad, las ganas de los practicantes. Fundamentalmente creo que para no sentir esa sensación que mucho, yo también he sentido, de pensar, digamos, de no estar perdiendo el año, por lo menos el año académico. De hacer cosas para poder no sentir eso. Y la angustia y los miedos y las ansiedades que todo eso provoca. Y fue tanto el compromiso del grupo que nos tocó este año, que incluso hasta colaboraron con tareas extracurriculares que se les ofreció y participaron, armaron un video, una cuestión muy elaborada, muy linda. Y creo que todo esto tuvo como objetivo mantener, o por lo menos que no decaigan, los estándares académicos. Es decir, el esfuerzo de todos, de un lado y del otro, de docentes y practicantes, era para mantener ese nivel académico, que no se pierdan muchas cosas, y que se dé efectivamente el aprendizaje al final del recorrido. Bueno, me sumo también al mensaje esperanzador que mandaba Mauro, el primero de los alumnos que habló, en el sentido de que no le tengamos miedo a lo que viene, preparémonos para seguir de esta forma, pero bueno, pensemos que podemos tener un año muy parecido al que tuvimos ahora y seguir implementando esta herramienta o nueva herramienta que podemos ir pensando para futuro. Porque en definitiva está el compromiso ese, que la labor de los docentes en estas instancias de las PPS en todas las universidades es la de formar profesionales que ya al año siguiente van a estar en el campo, van a estar trabajando, con suerte, en las instituciones, y bueno, el compromiso es mantener ese nivel académico para lograr el mejor nivel que se pueda en estas circunstancias de los futuros profesionales. Bueno, también, como dijo Ulises, si hay lugar después para el intercambio, podemos seguir opinando, pero bueno, estas son las reflexiones que yo traía para pensar toda la cuestión del aprendizaje en pandemia. Excelente, excelente, Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los corrí un poquito a todos, pero cumplimos con el objetivo de que nos quede un espacio para intercambio. Afortunadamente, esta actividad no presenta discrepancias. Estamos todos más o menos con la misma lógica, cada uno con su estilo, con su modalidad, con los dispositivos que tiene a su cargo. Yo puntué algunas cuestiones que entiendo que son denominadores comunes, de los que cada uno de ustedes fue hablando, y también quiero abrir la posibilidad que el resto de los asistentes a esta actividad formulen sus reflexiones y preguntas. Lo primero que rescato es el deseo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Creo que una instancia como la que vivimos este año se sostiene solamente desde ahí,
desde el deseo, desde el entusiasmo, desde ponerle toda la energía a enfrentar esto que fue inicialmente una adversidad. El verbo que viene apareciendo es el verbo interpelar, ¿no? Esto se ha usado mucho en esta jornada. ¿Cómo nos interpeló, cómo nos cuestionó, cómo nos conmovió esta modalidad? Y cada uno creo que hemos intentado sortear este interpelamiento, si se quiere, de una manera, ¿no? Y entiendo que lo hemos logrado. Todos nos hemos encontrado muy rápidamente con lo que no podíamos. Esto fue muy claro, todo lo que no se podía, y tuvimos que ir descubriendo lo que sí podíamos, lo que sí podemos, y lo que fue posible. Esto generó que tuviéramos que salir de los esquemas con los que estábamos acostumbrados, cambiar la lógica, intentar replicar la lógica anterior, pero rápidamente nos dimos cuenta que tampoco la podíamos replicar, sino que generar una nueva, con la creatividad y recurriendo a herramientas nuevas, y también lo formulo a modo de preguntas si eran nuevas. En realidad, me parece que todos coincidimos en que había herramientas que no utilizábamos, quizás porque no necesitábamos, y ahora se tornaron importantes y necesarios. Sin duda, esto ha sido un nuevo desafío, que entiendo, y en realidad yo estoy recortando lo que ustedes dijeron, no estoy diciendo nada propio, a pesar que lo hago propio, esto que estoy compartiendo, ¿no? Porque lo comparto plenamente. Sin duda, este año no se pudo transitar solos. Como siempre digo, aislamiento social no es aislamiento afectivo, no es aislamiento emocional. Tuvimos que armar equipos, tuvimos que armar redes de contención, de afecto, de intercambio, para pensar juntos, para construir desde un ámbito de solidaridad, también pensando con el otro, acompañando al otro, y que sin duda esto ha constituido un desafío. Sigue siendo un desafío en el cual, como ustedes también dijeron, no se podía planificar y tampoco se puede planificar. Esto también barre con, por ahí, los quienes somos un poco más rigurosos y obsesivos, si se quiere, y que pretendemos tener todo planificado. Bueno, esta realidad derribó toda esta posibilidad de esto, de programar, de planificar, de pretender tener todo controlado en una realidad cargada de incertidumbre y de claramente situaciones que no podíamos ni controlar, ni manejar, ni suponer, y mucho menos predecir. Así que sin duda esto ha hecho repensar nuestros lugares, nuestro rol como psicólogos, nuestro rol como docentes, y el rol de los dispositivos que tenemos a cargo, en donde tuvimos que crear nuevas formas y nuevas lógicas para enfrentarlos. Así que bueno, y como decían también por ahí, intentando pensar siempre en un plan B, en otra opción, porque no sabemos si esto que tenemos como posibilidad se va a poder dar. Pensemos una segunda opción por las dudas, ¿no? Entendemos por qué estamos cansados también a esta altura del año. Me parece que con todo lo que dijimos, esto da cuenta del gran trabajo que hemos hecho. Así que, como ustedes decían, el desafío sigue. Hermosas sus palabras, hermosas sus reflexiones, y nos quedan unos minutos para seguir compartiendo. Así que le doy la posibilidad a quienes han participado como asistentes en esta actividad, si quieren presentar preguntas, reflexiones para con los disertantes. Estamos atentos a escucharlos y seguir intercambiando. A ver, Damián, ahí veo que te pusiste cámara y sonido, te escuchamos. Sí, yo me quedé pensando en las prácticas que plantearon. Sí, ¿cómo creen que hubiese sido esto de forma presencial? Si creen que fue más fácil, más difícil que si hubiera sido presencial abordar a los pacientes, porque me quedé pensando, por ejemplo, en el caso que presentó Ulises, que fue una situación bastante complicada, y me queda esto de saber cómo fueron los abordajes y si también se hizo presente la ansiedad en ustedes, como también en el caso de los niños, y
¿qué formas idearon para reemplazar estas situaciones irreemplazables de la presencialidad, como puede ser el contacto físico? Muy buena pregunta. Bueno, por ahí Ulises, ya que fuiste nombrado, si querés arrancar vos y después abro a quienes quieran completar la pregunta de Damián. Bueno, hola. La propuesta que nosotros recibimos de parte de la cátedra tenía que ver con esa viñeta clínica, y lo que resultó de eso fueron una construcción hipotética acerca de lo que podría llegar a pasar en el centro de salud y las herramientas con las que nosotros contaríamos. Obviamente era un texto, una viñeta acotada, y por lo tanto no podíamos obtener, si se quiere, toda la información. ¿Se cortó esto? No, Si se te se cortó, escucha, Ulises, sí, sí, yo perdón. te escucho, no sé, se escucha bien. Bueno, porque se congelaron todo. Perfecto. Bueno. No, estamos acá. Perfecto. Es por el frío nada más. Y bueno, entonces lo que nosotros nos vimos en el desafío de generar construcciones acerca de cuáles eran las herramientas que podríamos llegar a generar hacia dentro de ese centro de salud para brindar esa asistencia. No tenemos conocimiento acerca de cómo siguió la situación y demás, sino que bueno, que era una reflexión acerca de una posible práctica en ese espacio. Y creo que esa era un poco la propuesta de la cátedra, y fue como lo pudimos ir tomando. No sé, Moni, si querés sumar algo más a esto. No, me parece que fuiste bastante claro, Ulises. No hemos trabajado, salvo algunos compañeros, hubo algunas posibilidades quizás de armar algún trabajo por medio de lo virtual, concretamente, pero lo que hemos tratado de hacer, digamos, lo que hemos podido y sostuvimos entre todos, digamos, es esta posibilidad de poder pensar, ¿no? Poder pensar y, como yo planteaba, ficcionalizarse como practicantes a partir de ciertas situaciones, ciertas escenas, ciertos recortes, como lo queramos llamar cada uno, digamos, acerca de, bueno, cómo uno podría intervenir a partir de, tal como pensamos, digamos, una práctica posible en los diferentes dispositivos, en los diferentes ámbitos, ¿no? Yo digo siempre que se trata, digamos, de pensar ahí en lugar de un alumno que se interesa por el psicoanálisis, que se interesa, digamos, por pensar al analista ahí en trabajo con otros, ¿no? Esto sea en el espacio que sea, digamos, ¿no? Por supuesto que ya desde el vamos es por fuera de lo convencional del consultorio. Y ahí, digamos, lo fundamental es poder encontrarse con otros, pero sabiendo o habiendo construido una especificidad, ¿no? Es a partir de ahí, de esa posible construcción, que ustedes, los alumnos, digamos, los futuros, digamos, colegas, van a ir a poder dialogar con los otros, que se comparte el trabajo y que se comparte la discusión sobre alguna problemática, ¿no? ¿Puedo aportar? No sé si te respondimos, Sí. Damián, me parece que sí, bueno, ¿Puedo y hacer un Alejandra aporte? quiere. Sí. El que quieras, Alejandra, absolutamente. Sí, ahí Damián preguntaba sobre si ha sido más complejo o menos complejo. Yo creo en lo personal que ha sido más complejo, pero que de alguna forma esta complejidad nos ha puesto enfrente, digamos, algo que viene cada vez con mayor insistencia de acá en más. Es decir, de acá en más, cada vez los pacientes, los consultantes van a ser distintos, porque el perfil de vida, las conductas, los comportamientos, la psicología va a ser diferente, porque vamos a estar cada vez más intermediados por las tecnologías. Entonces, de alguna forma, esto nos ha, digamos, nos ha cristalizado, de alguna forma nos ha anticipado un poco lo que ya sabíamos, o nos ha acelerado el futuro, digamos. Y por otro lado, otra reflexión que quería traer era que los psicólogos estamos muy acostumbrados a que nuestra práctica sea la psicoterapia. Y en ese caso eso fue lo que menos de alguna forma pudimos poner en práctica en las prácticas supervisadas. Pero que los psicólogos no solo hacemos psicoterapia, que los psicólogos hacemos procesos de psicodiagnósticos, es decir, de observaciones y de identificación de problemáticas,
y procesos de evaluación de nuestras terapéuticas o del resultado de nuestras prácticas. En esas dos instancias, es decir, en las mediciones previas, en las evaluaciones previas, en la elaboración de una propuesta terapéutica y en el resultado o la evaluación de esa propuesta terapéutica puesta en marcha, todos esos procesos sí se pueden haber hecho a través de la virtualidad. Y sobre eso hemos hecho un poco más de práctica que en la puesta en marcha de una terapéutica concretamente. Así que bueno, eso era lo que quería aportar. Yo agrego algo también a la pregunta de Damián, que ha dado lugar a un montón de intervenciones. En nuestro caso, que nuestras prácticas siempre tenían que ver con, bueno, con lo comunitario, pero siempre pensando como los destinatarios de una posible intervención o demás, las lecturas orientadas hacia la comunidad o hacia los usuarios, en el caso de Hospital Escuela. Este año me parece que no es que fue mejor o peor, o esto que por ahí ponía Damián en la pregunta, pero, por ejemplo, posibilitó abrir que algunas prácticas, específicamente las de Hospital Escuela y la de UNCAPS de la Ciudad de Paraná, en esas prácticas se aborden a los trabajadores mismos de la salud mental, que en otros años eso no tomaba tanta relevancia. Y eso me parece que fue súper novedoso y que fue, obviamente, a partir de este contexto, que tomó relevancia el trabajador de la salud mental. Interesante. Interesante también esto de ir pudiendo capitalizar lugares, ¿no? Sí, perdón, y creo que este también contexto. un poco esto de la tecnología, hay como una brecha en referencia al acceso a las tecnologías y ciertas poblaciones, digamos, quizás que no tienen acceso, creo que ahí también se dio más dificultado el acceso a esas poblaciones y que también un poco me hace pensar todo esto que compartía Alejandra, de que sí, se viene un futuro un poco más en lo tecnológico, de hecho yo empecé a atender pacientes virtual, digamos, todo esto nos hizo replantearnos un montón de cosas también en lo que es la clínica y otras áreas de intervención, pero sí sigue quedando fuera, digamos, poblaciones más situación de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Entonces yo atendía virtual, pero a pacientes con determinada condición, y a otros no los podía ubicar, no tenían teléfono, las instituciones habían cerrado. Esto no en el marco de las PPS, digo, ¿no? Pero para ilustrar de cómo hay ciertas poblaciones que quedan segregadas de todo esto nuevo que se viene, y me parece que también esto es un año para pensar un poco esto de que si la tecnología es lo nuevo, hay personas que no están incluidas en eso. Entonces, bueno, por ahí creo que es una línea interesante para empezar a pensar. Absolutamente, absolutamente. Donde justamente ahí sí había mucho cuerpo de los profesionales en esta población que no tenía acceso, ¿no? Acá nuevamente la lógica del cuerpo empieza a requerir cierto lugar, me parece. Bueno, bien, ¿quién más quiere compartir alguna reflexión, ya sea de las personas que estuvieron escuchando o los disertantes mismos que quieran completar algo más? Ahora sí tenemos unos minutitos, poquitos, pero tenemos unos minutitos para completar alguna idea si quieren. Yo simplemente agrego a lo que decía Gisela recién, que ya lo compartimos en la mesa anterior que estuve, la de Comunitaria 2. En alguno de los tantos artículos que publicó Stolkiner en este año, ella hablaba sobre cómo aquellos que no tienen acceso a la conectividad de Internet son comparables a los analfabetos en aquel contexto en el que el analfabetismo dejaba por fuera, te dejaba por fuera de ciertos ámbitos, donde el foco sí estaba puesto, por ejemplo, las miradas o las políticas iban a ese foco que dejaba por fuera un montón de gente. Creo que está muy interesante esa idea y que también nuestras intervenciones van a ir mutando hacia estos lados de incluir dentro de los derechos o de la lucha por los derechos a un acceso a una conectividad, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que hay un gran cambio de paradigma también ahí. Totalmente. Yo en este sentido recién, bueno, estaba recordando una frase que la busqué porque no me la acordaba textual, de Pichon Rivière, que me gustaría compartirlas porque me parece que aporta mucho lo que venimos hablando, que dice que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Me parece que en todo esto de que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir,
poder tener estos espacios de intercambio, poder apostar a lo colectivo para planificar la esperanza, aunque sea, no suene naif, pero digamos, si no, ¿qué nos queda, no? Si no pensamos un horizonte posible, me parece que ilustraba un poco todo lo que veníamos hablando. Esto confirma que solos no podemos. Que solos no podemos y que estamos en una instancia en donde necesitamos seguir construyendo redes, ¿no? Y construir red implica contactarnos con los otros, implica nutrirnos del saber del otro, implica ceder a los propios narcisismos, implica reconocer que no podemos, implica darle lugar al otro, implica hacernos lugar también, implica compartir. Es sin duda un desafío. Así que pavada de momento en el que estamos viviendo. Y también, como decíamos, la incertidumbre sigue porque no sabemos cómo continúa este camino. Pero sí sabemos que se puede construir, porque hasta ahora lo que me llevo de este encuentro es cómo cada uno de nosotros ha construido desde su rol, desde sus instituciones, desde su práctica, un nuevo concepto, una nueva idea, una nueva manera de construir la profesión, y me resulta muy enriquecedor, como decía en la mesa anterior, encontrarme con una nueva generación de estudiantes y futuros colegas que está comprometido y que está con la camiseta puesta del lado de la ética, de los valores y del cuidado. Eso, la verdad que es un gusto escuchar a estas nuevas generaciones, de la mano de Ulises, de la mano de Damián, de Mauro, que están haciéndose camino y empezando a ejercer esta hermosa profesión, pero que tiene todo lo que fuimos comentando. Así que ese para mí es el principal premio con el que me siento que me voy hoy, ¿no? Con escuchar estudiantes plagados de preguntas y con una posición ética y muy linda. Así que brindo por eso. Y bueno, Rocío, creo que me quedan 2 minutos y vos tenés que hacer algún comentario antes de irnos, así que no quiero... Exactamente. Mirá que estuve bien con los tiempos, modestamente. Exacto. Los corría a todos, los volví locos, pero llegamos a hablar todos y a reflexionar. Perfecto, muy bien, me ha dejado todo. Bueno, primero gracias por eso. Y segundo, bueno, les comento a todos que ahora envío por el chat un formulario de Google que es necesario, por ahí ya se los pasaron en otras mesas en las que han estado anteriormente, pero es necesario que lo completen, es el mismo, es para que ustedes den la opinión acerca de las jornadas. Además también les paso un link de una investigación que se está haciendo de varias universidades argentinas en conjunto con otras universidades de España, investigando acerca de la práctica profesional supervisada. No demora más de unos 10-15 minutos, es importante que contemos con su opinión, y tiene 2 partes, unas para docentes, otras para estudiantes. Y por último, y la parte creo que más importante, les envío el link para que accedan al final de la jornada. No va a demorar más de 15 minutos, y al finalizar tenemos el cierre con una banda, ¿sí?, de música. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por sus presentaciones, estuvo muy lindo, y bueno, damos por finalizada la mesa, Gustavo. Sí, cómo no, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, por abrirse a compartir sus dificultades también, no solamente los logros, sino las dificultades con las que todos nos hemos topado este año. Ha sido un gusto escucharlos, y realmente me enorgullece la calidad de profesionales y estudiantes con los que contamos en nuestro país y en las distintas casas de estudio. Muchas gracias a todos, y bueno, a cuidarse y a cuidar a los que queremos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, saludos. Buenas tardes, Igualmente. gracias. Gracias. Chao, chao.